El mundo no es justo. Sabes que es así. Lo has visto. Los que mienten, manipulan y engañan, avanzan y prosperan. Mientras tanto, aquellos que se esfuerzan, los que juegan limpio y siguen las reglas, terminan relegados. Eso te consume por dentro, porque tú lo hiciste todo bien. Seguiste el camino correcto, pero sigues atrapado mientras otros se elevan. ¿Te has preguntado por qué parece que los peores siempre salen ganando? ¿Por qué el jefe más despiadado es el que obtiene más poder? ¿Por qué el político más corrupto es el que llega más lejos? ¿Por qué el hipócrita, el traidor, el que traiciona sin dudar, parece vivir sin preocupaciones? Tienes dos opciones: seguir engañándote pensando que el mundo es justo, o enfrentarte a la dura realidad. Y aquí es donde todos prefieren callar, porque esto da miedo. El éxito no tiene nada que ver con ser una buena persona. Nunca lo tuvo. Las personas buenas creen en reglas, en justicia, en que el esfuerzo será recompensado. Pero eso es una mentira. Nietzsche lo dijo de manera brutal. La moral que nos han enseñado es una trampa. Es una mentira diseñada para mantener a los débiles, mientras los fuertes toman lo que quieren. Y aquí está el punto clave. Los que llegan lejos no son los más talentosos, ni los más inteligentes, ni los que más se esfuerzan. Son los que entienden el poder, los que saben cómo funciona el juego. Y este juego no premia la virtud, premia la astucia. Mira la historia. Los grandes conquistadores, los empresarios más ricos, los líderes más influyentes no eran modelos de bondad. Eran estrategas, eran depredadores. ¿Por qué? Porque el mundo no está diseñado para los justos, sino para aquellos que no temen ensuciarse las manos. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Puedes negarla, seguir creyendo que si trabajas duro, alguien te recompensará. O puedes abrir los ojos. Nietzsche hablaba del Übermensch, el superhombre, aquel que rompe con la moral impuesta y toma el control de su propio destino. ¿Y sabes qué lo define? La voluntad de poder, no la bondad, no la compasión, no la humildad, solo la voluntad de imponerse a la vida. Y eso es lo que los exitosos siempre han entendido. Ellos no piden permiso, no esperan aprobación, no buscan justicia. Simplemente toman lo que quieren. Pero aquí está lo más interesante. Esto no significa que debas convertirte en un villano. No se trata de ser cruel por diversión, ni de dañar por el simple hecho de hacerlo. Se trata de entender las reglas reales del juego. La mayoría de las personas son manipulables. Creen en ilusiones. Creen que las normas están ahí para protegerlas. Pero no entienden que esas reglas fueron creadas por los poderosos para controlar a los débiles. Mira a tu alrededor. ¿Quién decide qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Quién dicta lo que es aceptable y lo que no? No es la verdad, es el poder. Porque el poder no necesita justificación. No sigue la moral, la crea. Piénsalo un momento. ¿Quién fue la última persona en tu entorno en ascender? ¿Era la más preparada? ¿Era la más honesta? ¿O simplemente supo moverse mejor, venderse mejor, jugar mejor? Este no es un llamado a hacer el mal. Es un llamado a despertar. Si sigues creyendo que solo hacer las cosas bien y esperar tu recompensa es suficiente, te quedarás atrás. La historia no recuerda a los que esperan. Recuerda a los que actúan. La pregunta no es si el mundo es justo o no. La pregunta es, ¿seguirás esperando justicia o tomarás el control? Nietzsche dejó claro que el hombre superior es aquel que se libera de las mentiras que lo atan, el que deja de pedir permiso, el que entiende que el poder no se da, se toma. Y aquí va la última parte.
Nadie te va a dar lo que te mereces. Si quieres algo, tendrás que arrebatarlo. Entonces, ¿estás listo para dejar de ser un espectador en el juego del poder? Y aquí está la pregunta que nadie se atreve a responder con honestidad. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por el éxito? No la respuesta que deseas dar, sino la real. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar? ¿Cuántos principios estarías dispuesto a doblar? ¿Hasta dónde llegarías para obtener lo que realmente deseas? Porque ahí es donde se marca la línea entre los que avanzan y los que se quedan atrás. Los poderosos lo tienen claro. No creen en cuentos de hadas. No esperan que alguien venga a rescatarlos. No se aferran a la idea de que el mundo recompensará su bondad. Ellos crean su propio camino. Y la gran diferencia entre ellos y los demás es que han entendido algo esencial. La moralidad no es una verdad absoluta, es solo una herramienta. Una herramienta que puede ser utilizada a su favor o en su contra. Nietzsche lo vio claramente. Las normas, la ética, la compasión universal son ideas diseñadas para frenar a los más fuertes. La moral cristiana, por ejemplo, fue creada para domesticar a los poderosos, para hacerlos sentir culpables por su ambición, para evitar que tomen lo que por naturaleza les pertenece. Y aunque suene cruel, el mundo ha demostrado que tenía razón. La realidad es dura. Si eres demasiado bueno, te usan. Si eres demasiado confiado, te engañan. Si eres demasiado justo, te superan. Mientras tanto, los que han comprendido cómo funciona el poder siguen avanzando sin obstáculos. No porque sean genios, ni porque sean los más preparados, sino porque están dispuestos a hacer lo que la mayoría no haría. ¿Te has fijado en cómo actúan los más exitosos? Rara vez piden disculpas. No explican sus movimientos. No buscan aprobación. ¿Por qué? Porque no la necesitan. Mientras los demás se preocupan por si lo que hacen es correcto o aceptable, ellos simplemente lo hacen. No se pusieron a pensar si lo que hacían estaba bien o mal, porque entienden que la historia la escriben los que conquistan, no los que dudan. El verdadero problema es que te han enseñado a temer al poder. Te han condicionado para pensar que la ambición es algo negativo, que desear más es egoísta, que querer tomar control de tu entorno es propio de los villanos. Pero todo eso es una mentira conveniente, porque mientras tú luchas contra tu ambición, otros la ejercen sin ningún remordimiento. ¿Te has dado cuenta de que las peores personas rara vez sienten culpa? No es casualidad. Ellos han comprendido que la culpa es una herramienta de control. Mientras tú te castigas por cada error, ellos siguen adelante sin mirar atrás. Y eso les da una ventaja, porque quien no siente culpa, quien no queda atrapado en el arrepentimiento, es libre. Y la libertad es poder. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más importante. ¿Es posible tener éxito sin convertirte en una de esas personas? La respuesta es sí, pero con ciertas condiciones. No se trata de volverse un monstruo, sino de dejar de ser una víctima, dejar de esperar que la justicia llegue, dejar de depender de la validación de los demás. Deja de actuar como si el mundo te debiera algo, porque no lo hace. Aquí entra en juego la psicología del poder. Para avanzar sin perder tu esencia, necesitas entender qué motiva a las personas, qué desean, qué temen, qué los hace inseguros. Y lo más importante, debes aprender a moverte en las sombras, leer el panorama antes de que otros se den cuenta de que estás en él. Observa a los más exitosos. Son los más visibles. Pero los verdaderamente poderosos no son los que gritan sobre su grandeza, sino aquellos que operan en silencio, que influencian sin exponerse.
Son los que construyen redes y alianzas que los demás ni siquiera imaginan. Aquí está la clave. El éxito no se trata solo de ser el mejor, se trata de ser el más estratégico. No es el más talentoso el que llega más lejos, sino el que sabe cómo usar las piezas que tiene. El poder no es fuerza bruta, no se trata de gritar más fuerte. El poder es inteligencia, paciencia y sincronización. Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es entender que, a veces, la mejor manera de ganar es hacer que otros piensen que han ganado. Nietzsche lo dijo de manera simple. El hombre superior es el que crea sus propias reglas, no el que sigue las de otros, no el que pide permiso, ni el que vive bajo el juicio de la multitud, sino el que decide su propio camino sin miedo, sin remordimientos, sin excusas. Entonces, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás esperando justicia o empezarás a moverte con inteligencia? Porque al final, la historia la escriben los que toman el poder, no los que esperan su turno. Y si todavía crees que el éxito depende de ser bueno, prepárate para una vida de decepciones. Mientras tú sigues dudando, los que no temen tomar lo que quieren ya estarán lejos de ti. Pero ahora viene lo que más te va a doler. La mayoría de las personas jamás cruzará esa línea. Escuchar esto, entenderlo e incluso aceptarlo teórico no es suficiente. Porque saber la verdad y hacer algo con ella son dos cosas completamente diferentes. Lo más probable es que, al terminar este video, regreses a tu vida habitual, a tus viejas ideas, a decirte que todo esto es demasiado extremo, que en el fondo el mundo no puede ser tan cruel, que la justicia existe de alguna forma. Y seguirás esperando, porque la inacción es cómoda, porque el autoengaño es un refugio cálido, porque aceptar que el poder no es para todos da miedo. Y ahí es donde se separan los que entienden la verdad de los que hacen algo con ella. Si llegaste hasta aquí, ya no tienes excusas. Ya no puedes decir que nadie te advirtió. No puedes culpar al sistema, a la sociedad, ni a la mala suerte. Ahora sabes la verdad. El mundo funciona bajo reglas que nunca te enseñaron. Y si sigues ignorándolas, seguirás siendo una pieza en el juego de alguien más. Pero aquí está lo esencial. No se trata de volverse despiadado, sino de volverse consciente. De abrir los ojos y jugar el juego con inteligencia. De no esperar, sino actuar. No ser el que pide, sino el que toma. El poder no se mendiga, se construye, se arranca, se reclama sin pedir permiso. Y el primer paso es entender que si sigues operando bajo las mismas reglas que los demás, nunca saldrás del montón. Las personas buenas, las que siguen las reglas, las que siempre hacen lo correcto sin cuestionar, son las primeras en ser sacrificadas. Porque las reglas que siguen no fueron hechas para protegerlas, sino para mantenerlas donde están. Ahora tienes dos opciones. Puedes cerrar este video y seguir como siempre, creyendo que algún día todo cambiará por arte de magia. O puedes usar esto como un punto de quiebre, como un antes y un después. Porque al final solo hay dos tipos de personas: los que son movidos por otros y los que mueven a los demás. Tú decides en qué lado de la historia quieres estar. Si este video te ha hecho reflexionar, quiero que dejes un comentario con: el poder no se pide, se toma. Quiero saber cuántos de ustedes realmente han entendido lo que acaban de escuchar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque en este canal no te vamos a decir lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. Nos vemos en el próximo video.